Esto que veis aquí es la información que típicamente se da en un visor de una cámara profesional. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo que nos queda de grabación en el soporte, que puede ser, por ejemplo, una tarjeta de memoria. Al lado, muy cerca, tenemos la información del estado de la batería. Parece un poco extraño, ¿verdad?, que siendo un parámetro que nos ayuda a saber cuánto tiempo nos queda de grabación, nos dé esa información en voltios. Algunos fabricantes de baterías simulan darnos una información temporal, pero veremos que no es así. En este caso vemos un array de LEDs, que lo habréis visto en muchas baterías, y en otros casos vemos una información percentual, pero no nos debemos llevar a engaño. Toda esta información siempre se refiere a la salida del voltaje de la batería. Lo vamos a ver en un gráfico como este. Este es un gráfico de cómo disminuye el voltaje de salida de la batería a medida que la vamos descargando. En este caso ha sido una descarga que ha durado 210 minutos. Vemos que empezamos alrededor de los 16 voltios y a medida que vamos descargando pues llegamos hasta una tensión de corte por debajo de los 12 voltios. Bien, vamos a dibujar la mitad del proceso, que serían unos 110 minutos, que tendríamos pues unos 14,6 voltios. Vamos al 75% del proceso, en el que veremos que tendríamos una salida de la batería de unos 14,2 voltios, y si vamos al 25% del proceso, pues tendríamos una salida de unos 15 voltios y medio. Esto es lo que nos están indicando realmente los fabricantes cuando nos dan un porcentaje o nos dan un array de LEDs. Fijaos, en este caso concreto, toda la duración de la descarga ha sido 210 minutos, pero vamos a imaginar que duplicamos la carga que tenemos conectada. Voy a intentar dibujarlo. Sería una cosa parecida a esta. Vamos a ver si me sale. Así, más o menos. Fijaos, tendríamos las mismas indicaciones en los mismos sitios donde los teníamos antes, pero ahora la información de tiempo ha variado. Ahora tendríamos la mitad de autonomía que teníamos antes, teniendo la misma indicación. Veámoslo de una manera más gráfica con un array muy sencillo de 4 LEDs. Su equivalente, percentualmente, lo tenemos aquí, y vamos a trabajar para facilitar los cálculos con una batería que es capaz de almacenar 100 vatios hora. Pues bien, cuando sacamos la batería del cargador, es decir, está totalmente cargada, lo que veremos es que tenemos los 4 LED encendidos. Por tanto, pensaremos que tenemos el 100% de la energía almacenada. Y pensaremos que tenemos disponibles 100 vatios horas de energía para el consumo. Como sabemos que este panel tiene un consumo de 40 vatios, la autonomía que cabemos esperar es de 2 horas y media. Pero la cosa se complica porque la capacidad que es capaz de almacenar una batería merma con el uso. Bien, vamos a ver cómo se reduce esa capacidad de almacenamiento con los ciclos de carga y descarga a los que sometemos a la batería. En el eje de ordenadas tenemos la indicación de energía almacenada. Esta es la pendiente típica en la que se produce esa merma cuando utilizamos la batería en condiciones ideales. No obstante, la situación empeora si estamos alimentando lo que pone aquí altas cargas, que quiere decir que estamos sobrepasando la corriente nominal de descarga de la batería. La peor situación es cuando dejamos olvidada la batería durante semanas dentro de la bolsa o en una estantería sin cargar. Es decir, dejamos que la batería, el voltaje de salida, baje por debajo de los 11 voltios aproximadamente en baterías profesionales. Fijaos, el uso de la batería en condiciones ideales, si lo hacemos en situaciones de extremo frío, también va a empeorar esa situación. Y lo mismo sucede si conectamos cargas muy altas en situaciones de extremo calor. Pues bien, imaginemos que hemos utilizado nuestra batería durante un cierto número de ciclos y que ya solo es capaz de almacenar el 50% de su capacidad original. Nuestra batería de 100 vatios hora solamente sería capaz de almacenar 50 vatios hora. Pues vamos a ver entonces la situación
que hemos visto antes con la indicación de array de LEDs y la indicación percentual con nuestra batería original. Vamos a ver ahora cuál sería la autonomía de nuestra batería y cuáles serían las indicaciones que tendríamos. Fijaos, cuando sacamos del cargador la batería, seguiríamos teniendo los 4 LEDs encendidos. Y en el caso de indicaciones percentuales, seguiríamos teniendo una indicación de un 100% de carga. Sin embargo, la realidad es que ahora solo tenemos almacenados 50 vatios hora. Una gran diferencia, ¿verdad? Sobre todo en tiempo, porque antes teníamos una autonomía de 2 horas y media y ahora solo de 1 hora y cuarto. Para solucionar ese inconveniente, Anton Bauer desarrolló la función Real Time. Esta dota de inteligencia a las baterías de manera que puedan monitorizar la energía que entra durante el proceso de carga y la que sale durante el proceso de descarga. De esta manera tiene una idea muy precisa de la energía que aún está almacenada dentro de la batería. Fijaos, estos son los displays que se incorporan en todas las baterías de Anton Bauer. Ahora sí tenemos una información precisa del tiempo de autonomía. En horas, hay que añadir una fracción de un cuarto de hora. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una batería conectada a una carga, pongamos 20 vatios, y sabiendo la corriente de descarga, la batería nos va a indicar que tenemos una autonomía de 8 horas y 30 minutos, por ejemplo. Si duplicáramos esa carga, en lugar de poner 20 vatios, conectar 20 vatios, conectamos 40, la batería recalculará ese tiempo y nos indicará que tenemos una autonomía de 4 horas y cuarto.